Buenas noches, mi nombre es Carlos Armando Organi Contreras. Hoy es 3 de septiembre de 2024. Pertenezco a la SEAC Leticia. Hoy voy a hacer la presentación de diseño de bases de datos. El curso es 2020-16899. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la escuela SBTI. Inicio con la presentación personal. Cordial saludo. Como les presenté, mi nombre es Carlos Mayor Canis Contreras. Actualmente estoy estudiando Ingeniería de Sistemas en el cuarto semestre. Soy un gran aficionado a la tecnología y del fútbol, que constituyen uno de mis mayores intereses. Vengo del Amazonas y formo parte de una población indígena, lo que me da una idea de importancia de la tecnología en el progreso de nuestras comunidades. En el futuro sueño con programar una aplicación que beneficie a mi región, mejorando la vida y el desarrollo de la gente cercana a mí. Me motiva mucho la perspectiva de usar mis conocimientos para crear soluciones que den un impacto positivo en mi vida. Vamos a empezar con la evolución histórica. Los primeros pasos. En la década de 1960 están los primeros sistemas de gestión de bases de datos, modelos de jerárquicos y de red, lenguaje COBOL. En la década de 1960 surgieron los primeros sistemas para gestionar grandes volúmenes de datos. Sin embargo, estos sistemas eran complejos y difíciles de utilizar. Los modelos jerárquicos y de red, aunque permitieron almacenar información de manera estructurada, tenían limitaciones en cuanto a flexibilidad y escalabilidad. Revolución de la revolución relacional. En la década de 1980, el modelo relacional basado en tablas, filas y columnas revolucionó la forma de gestionar datos. Su simplicidad y flexibilidad lo convirtieron en el estándar de la industria. El lenguaje SQL, diseñado específicamente para interactuar con bases de datos relacionales, se convirtió en el lenguaje de consulta más utilizado. Expansión y especialización. Década de 1990. En la, dec- en la década de los 90, las bases de datos se volvieron más sofisticadas. Las bases de datos distribuidas permitieron a las empresas almacenar y gestionar datos en diferentes ubicaciones, lo que fue fundamental para el crecimiento de las redes globales. Por otro lado, las bases de datos orientadas a objetos ofrecían una forma más natural de representar información compleja como imágenes y documentos. Los data warehouse, por su parte, se convirtieron en una herramienta esencial para analizar grandes cantidades de datos históricos y obtener insights valiosos para la toma de decisiones. En la década de los 2000, el auge del Big Data. En la década de los 2000 marcó el inicio de la era del Big Data, la explosión de datos generados por Internet, las redes sociales y los dispositivos móviles. Superó las capacidades de las bases de datos relacionales tradicionales. Esto dio lugar al surgimiento de las bases de datos NoSQL, que ofrecían una alternativa más flexible y escalable para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados. La nube y la democratización de los datos. La nube revolucionó la forma en que almacenamos y gestionamos los datos. La migración a la nube permitió a las empresas escalar sus bases de datos de forma rápida y sencilla, sin tener que intervenir en infraestructura propia. Además, los servicios de base de datos en la nube
democratizaron el acceso a tecnologías de gestión de datos, proponiendo el alcance de más personas y organizaciones. Inteligencia artificial y machine learning. La inteligencia artificial y el machine learning han transformado la forma en que utilizamos los datos. Las bases de datos se han convertido en el corazón de los sistemas de inteligencia artificial, proporcionando los datos necesarios para entrenar modelos y tomar decisiones. Nuevas arquitecturas de bases de datos, como las bases de datos gráficas y en memoria, están diseñadas para soportar las cargas de trabajo de las aplicaciones de inteligencia artificial. Tendencias futuras y desafíos. El futuro de las bases de datos es prometedor, pero también presentan desafíos. Las bases de datos en tiempo real y las bases de datos basadas en blockchain son solo algunas de las tendencias que están emergiendo. Sin embargo, es importante abordar cuestiones como la privacidad de los datos y la seguridad cibernética para garantizar las bases de datos se utilicen de manera más responsable y ética. Esquema de bases de datos. Es una descripción detallada de la estructura de una base de datos incluyendo las tablas, los campos, las relaciones entre ellos y las restricciones. Los elementos son las tablas, contienen los datos organizados en filas y columnas. Los campos son las columnas, una tabla y representan los atributos de los datos. Registros son las filas de una tabla y representan una instancia de los datos. Claves identifican de forma única un registro dentro de una tabla clave primaria o establecen relaciones entre tablas clave por año. Concepto seleccionado. Normalización de los datos. La normalización es un proceso de diseño de base de datos que busca organizar los datos de manera lógica, eficiente y minimizando la redundancia y las anomalías. Esto se logra dividiendo los datos en tablas relacionadas y aplicando reglas específicas para evitar la duplicidad innecesaria de información. ¿Por qué es importante? Reduce la redundancia. Evita tener la misma información repetida en múltiples lugares, lo que disminuye el riesgo de inconsistencia. Mejora la integridad. Garantiza que los datos sean precisos y consistentes, evitando errores y anomalías. Facilita la modificación. Permite realizar cambios en la estructura de las bases de datos sin afectar a toda la información. Optimiza el rendimiento. Al reducir el tamaño de las tablas y mejora la organización de los datos, se agilizan las consultas. Tendencias. Tendencias actuales y prospectivas. Las bases de datos han revolucionado significativamente desde los inicios y las tendencias actuales apuntan hacia una mayor flexibilidad, escalabilidad y capacidad de gestión de grandes volúmenes de datos. Algunas de esas tendencias más destacadas son bases de datos NoSQL. Han ganado popularidad debido a su capacidad para manejar datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, y su escalabilidad horizontal. Ejemplos destacados incluyen MongoDB, Cassandra y Couchbase. Base de datos en la nube. La migración a la nube ha acelerado la adopción de base de datos como servicio DBaaS, ofreciendo mayor flexibilidad, escalabilidad y reducción de costos. Bases de datos gráficas. Diseñadas para representar datos complejos y relaciones entre ellos, son ideales para aplicaciones de análisis de redes sociales, fraude y recomendaciones. Bases de datos en tiempo real. Capturan y procesan datos a medida que se generan, permitiendo aplicaciones del IoT, análisis de streaming y sistemas de recomendación en tiempo real. Inteligencia artificial en las bases de datos.
La integración de la IA permite automatizar tareas, mejorar la toma de decisiones y descubrir patrones ocultos en los datos. Ejemplos de utilización de bases de datos. Las bases de datos son herramientas fundamentales en prácticamente todos los ámbitos de la tecnología y los negocios. Su versatilidad permite almacenar y gestionar una amplia variedad de información, facilitando la toma de decisión y automatizando procesos. Comercio electrónico. Almacenamiento de productos. Se guardan detalles como nombre, descripción, precio, inventario, imágenes y categorías. En gestión de clientes se almacena información personal, historia de compras, preferencias, direcciones de envío. En procesamiento de pedidos se registran los detalles de cada pedido, estado del envío y los pagos. Conclusiones. Las bases de datos han recorrido un largo camino desde su creación, desde simples sistemas de almacenamiento hasta poderosas herramientas que ayudan a construir la columna vertebral de muchas aplicaciones digitales. Las bases de datos son la base de las aplicaciones actuales y su desarrollo ha estado determinado por la demanda de almacenar, manejar y dar sentido a cantidades masivas de datos rápidamente. El futuro de las bases de datos es brillante, con avances que las hacen más inteligentes, más independientes y capaces de adaptarse a las demandas cambiantes de las empresas. En resumen, las bases de datos siempre están cambiando y seguirán siendo importantes para crear cosas nuevas en el futuro. Muchas gracias.